Estrecho de Luzón, Pacífico Occidental. Una noche sin luna. A escasos metros bajo la superficie, un submarino estadounidense observa lo imposible. Un convoy japonés custodiado por escoltas que patrullan como depredadores, entrenados para detectar exactamente lo que él es. El comandante Gordon Underwood mira por el periscopio y enfrenta una ecuación sin solución elegante. Los torpedos son limitados. La pantalla enemiga fue diseñada específicamente para eliminar submarinos, y cada segundo que permanece cerca multiplica la probabilidad de ser detectado, localizado y destruido. En ese instante, Underwood toma una decisión que contradice toda lógica de supervivencia. Avanza hacia el convoy, en lugar de retirarse. La mayoría de las tripulaciones no sobreviven a un error así. Gordon Wade Underwood nació el 3 de junio de 1910 en Nueva York y creció en Portland, Oregón. Ingresó a la Academia Naval como atleta, pero añadió algo menos común: una maestría en Ingeniería Marina del Instituto Tecnológico de Massachusetts, obtenida en 1941. No era únicamente valiente. Comprendía sistemas, modos de fallo y cómo mantener una estructura operativa bajo presión extrema. Esa formación técnica reconfiguró su manera de enfrentar el peligro. Dejó de pensar en intuiciones y comenzó a pensar en límites mecánicos. Cuando regresó del MIT, no traía arrogancia. Traía la capacidad de escuchar un ruido en la oscuridad y calcular cuántos minutos le quedaban antes del colapso estructural. Entre 1932 y 1941, Underwood entró en una marina que todavía consideraba los submarinos como elementos secundarios, experimentos incómodos frente al poder de superficie. Él adoptó la postura opuesta. Mientras otros oficiales hablaban de audacia, Underwood estudiaba sistemas de propulsión, resistencia, secuencias de fallo. ¿Qué componente cede primero? ¿Cuál segundo? ¿Cuál último? Esa mentalidad se profundizó con su grado de ingeniería. Una vez que entiendes las máquinas, dejas de confiar en sensaciones, confías en datos. El 23 de julio de 1944, Underwood asumió el mando del USS Spadefish, designación SS-411, y navegó hacia aguas controladas por el enemigo en el estrecho de Luzón. No era una cacería. Era un enfrentamiento entre un submarino y una red de escoltas construida para destrozar submarinos. Su método fue implacable. Penetró pantallas de escolta reforzadas y extraordinariamente alertas, en ocasiones con apoyo aéreo enemigo sobrevolando la zona, y aún así, ejecutó ataques con torpedos. Los resultados no fueron discretos. Hundió 6 buques enemigos que sumaban 36.287 toneladas métricas, y averió 2 más por un total de 13.154 toneladas adicionales. El enemigo respondió con esfuerzos antisubmarinos masivos. Cargas de profundidad destinadas a quebrar psicológica y físicamente a la tripulación. Underwood evadió mediante tácticas inteligentes, llevó el submarino de regreso a puerto, y su tono posterior fue puramente profesional. El trabajo se cumplió. Esa patrulla le otorgó la Cruz de la Marina. El 23 de octubre de 1944, comenzó su segunda patrulla de guerra en el mar de China Oriental. Mismo océano, enemigo más preparado. Underwood no se volvió cauteloso, se volvió más preciso. Ataques bien planificados y ejecutados de manera inteligente produjeron más de 27.215 toneladas métricas hundidas, más otro buque de gran tamaño averiado. Regresó con el Spadefish intacto. Otra Cruz de la Marina. El patrón ya era evidente. Underwood no apostaba, calculaba y luego ejecutaba. El 6 de enero de 1945 inició su tercera patrulla. Las condiciones empeoraron, escoltas inusualmente numerosos. Underwood realizó 6 ataques separados. En múltiples aproximaciones penetró las defensas de 4 buques de escolta en cada ocasión. Concluyó 5 de esos ataques exitosamente,
hundió 4 embarcaciones que totalizaban 14.869 toneladas métricas. Averió otra de 6.804 toneladas. Y luego evadió contramedidas extremadamente severas. Aquí es donde las citaciones oficiales comienzan a usar una palabra específica: fríamente. Recibió su tercera Cruz de la Marina. La frialdad no era un rasgo de personalidad, era una técnica de supervivencia. Mientras todos reaccionaban al miedo, él reaccionaba a la información. Para finales de la guerra, las operaciones de Underwood se conectaron con algo más amplio que hundimientos individuales. En ataques coordinados de grupos submarinos, los resultados del Spadefish se combinaron con submarinos hermanos para crear una noche de destrucción registrada como un total de 13 buques y más de 58.060 toneladas métricas para el grupo de ataque completo. Underwood ahora formaba parte de una máquina que no solo combatía barcos, colapsaba líneas de suministro enteras. Regresemos a esa noche en el Pacífico donde las luces del convoy están atenuadas, los escoltas patrullan en arcos y el mar huele a petróleo y sal. Underwood no está cazando un solo barco, está cazando un sistema. El ritmo del convoy, el espaciamiento de escoltas, el tiempo de giro, el retraso en la reacción. Se prepara en etapas, siempre etapas. Estudia la pantalla, no los objetivos. Los escoltas son el verdadero enemigo. Elige la ruta de aproximación que minimiza el tiempo de exposición, no la que parece heroica. Usa el periscopio como un ladrón. Arriba, abajo, nunca lo suficiente para ser capturado. Planifica el escape antes del ataque porque un lanzamiento de torpedos no es el final. Es el comienzo de la represalia. Hay una apuesta más profunda que la supervivencia personal. Cada carguero hundido significa menos combustible, menos alimentos, menos componentes de aeronaves moviéndose hacia donde estadounidenses y aliados los enfrentarán después. El submarino de Underwood es una cuchilla en una estrategia mucho mayor de estrangulamiento, convirtiendo rutas navieras japonesas en cementerios. Entonces llega el punto de decisión interno. El convoy está custodiado con más rigidez de lo esperado. Underwood puede retirarse y vivir para cazar después, o puede hacer lo que lo ha definido a través de patrullas. Atravesar la geometría de escolta, aceptar el riesgo y disparar desde dentro de la zona de peligro. Una premisa vuelve racional lo absurdo. Cuanto más cerca está, menos tiempo tienen los escoltas para comprender qué sucede. Primer problema. La pantalla de escolta está inusualmente alerta. Underwood lo percibe en el ritmo de los patrones de búsqueda. Ordena silencio. Ningún movimiento innecesario. El submarino se convierte en un aliento contenido. Avanza centímetros. El periscopio sube. Una columna delgada de vulnerabilidad. Luego baja nuevamente. Solución. No persigue el barco más grande. Persigue el espacio vacío. Complicación. El espacio se cierra. Una escolta cambia posición. Adaptación. Underwood modifica profundidad, velocidad, ángulo. Microajustes como afinar un instrumento hasta que la línea de visión de la escolta esté equivocada por apenas lo suficiente. Segundo problema. Si dispara demasiado pronto, las escoltas tendrán tiempo de reaccionar. Si dispara demasiado tarde, los objetivos se alejan y desperdicia posición. Solución. Espera hasta que el propio movimiento del convoy los encierra en predictibilidad. Dispara. Sin dramatismo, sin gritos, solo órdenes controladas y la violencia física del lanzamiento. Aire comprimido. Temblor. El torpedo se ha ido. Complicación. Ahora el océano es un cronómetro. Los torpedos corren y las escoltas comienzan el reflejo. Aceleración. Giro. Sospecha convirtiéndose en certeza. Adaptación. Underwood mueve preventivamente su embarcación, ya deslizándose hacia la geometría de escape que calculó antes. Tercer problema. Cargas de profundidad. La respuesta enemiga llega. Explosiones ruedan a través del casco como un puño atravesando una puerta. Las bombillas tiemblan. El metal se queja.
El aire sabe a aceite caliente y ácido de batería. Solución. Lo que las citaciones llaman tácticas evasivas inteligentes. En la práctica, cambios de ángulo que rompen predicciones, cambios de profundidad que rompen soluciones de sonar, cambios de velocidad que vuelven incorrecto el patrón enemigo. Complicación. La evasión consume batería. La batería es vida. Adaptación. Underwood elige evasión controlada, no evasión de pánico. Se niega a ser empujado a desperdiciar energía. Cuarto problema. Las escoltas están demasiado cerca. 4 de ellas en el patrón superponiéndose. Aquí es donde la mayoría de los comandantes se vuelven defensivos durante horas. Solución. Underwood hace lo que lo ha hecho famoso. Penetra las defensas de escolta nuevamente, fríamente. Se desliza bajo la pantalla, usa su movimiento contra ellos y alinea otro disparo. Cada ataque enseña al enemigo. Adaptación. Underwood varía el tiempo, varía el ángulo, varía la profundidad. Trata al enemigo como una máquina que aprende y se mantiene adelante negándose a repetirse. Quinto problema. El momento del impacto. Confirmación sin celebración. Un torpedo que da en el blanco no es una ovación. Es una concusión distante a través del agua. A veces la única prueba es un cambio en el sonido. Metal desgarrándose, vapor ventilándose, la cadencia del convoy rompiéndose. Underwood no permite alivio porque el alivio es como mueren las tripulaciones. Y aquí es donde la historia se expande más allá de un submarino. Underwood opera dentro de una campaña más amplia, donde la acción coordinada puede sumar algo casi increíble. 13 buques destruidos en una sola acción coordinada de grupo de ataque. Más de 58.060 toneladas métricas desaparecidas. Ese número no es el dedo en el gatillo de un hombre. Es lo que sucede cuando múltiples submarinos, múltiples comandantes y una doctrina de agresión convergen. Y Underwood es uno de los operadores suficientemente capaces para hacerlo real. El último obstáculo no es el convoy, es lo que viene después, el intento final del enemigo por resolverlo. Un patrón nuevo de cargas de profundidad comienza, más cerca que antes. El casco se flexiona, los hombres se sostienen sin que se lo digan. Cada sentido se comprime, el gemido del acero, el olor agrio de la batería, el sabor del aire viciado, los sonidos diminutos que se vuelven sagrados porque significan que el submarino todavía está intacto. Underwood tiene un último recurso. Disciplina. Disminuye velocidad. Guarda silencio. Deja de intentar ganar el momento y se enfoca en no perderlo. Convierte el submarino en un fantasma. Movimiento mínimo, ruido mínimo, paciencia máxima. Segundo tras segundo, las explosiones se alejan. El enemigo pierde el rastro. El océano finalmente se abre. Underwood no pronuncia un discurso. No celebra. Si acaso, su reacción es la calma subestimada a la que sus citaciones siguen apuntando. Profesional, controlado, ya pensando en el próximo problema. Después, la Marina no describe las patrullas de Underwood con poesía. Las describe con tonelaje, fechas y el lenguaje frío de la efectividad. Barcos hundidos, barcos averiados, pantallas de escolta penetradas, embarcación regresada con seguridad. Underwood recibe la Cruz de la Marina 3 veces, una por cada una de sus primeras 3 patrullas de guerra en el Spadefish. Y ahí está lo absurdo. El reconocimiento es oficial, pero el trabajo es casi invisible. No hay grabaciones, no hay multitudes vitoreando en el mar, solo una tripulación submarina regresando a puerto con aspecto exhausto, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante semanas. Porque así fue. Aún así, la historia se difunde porque los números se difunden. Más de 27.000 toneladas métricas, 6 barcos, 36.000 toneladas métricas. Penetró fríamente. Esas frases se mueven a través de la flota como un rumor con recibos. Y luego viene la prueba de que no fue suerte. El registro más amplio. Las patrullas del Spadefish bajo Underwood
Son acreditadas con totales de destrucción importantes a través de múltiples patrullas. Según registros, a través de sus 3 patrullas, se le acreditaron aproximadamente 68.956 toneladas métricas de navegación enemiga destruida. El punto no es el tonelaje como alarde, es el patrón. Underwood repetidamente entra en aguas controladas por el enemigo. Repetidamente ataca a través de pantallas de escolta. Repetidamente sobrevive contra medidas diseñadas para hacer la supervivencia matemáticamente improbable. Y repetidamente regresa. Esa repetición es carácter. Underwood se retiró de la Marina en 1962 después de una larga carrera. No se convirtió en un guerrero celebridad. Asumió roles de vicepresidente ejecutivo en la industria privada. Trabajo que suena casi cómicamente normal para un hombre que una vez guió un submarino a través de geometría letal. Y sin embargo encaja. La misma mente que mantiene vivo un submarino bajo cargas de profundidad es el tipo de mente que encuentra satisfacción en sistemas que funcionan limpiamente y no fallan. Algunas cosas nunca dejas de ser. Murió el 15 de enero de 1978, a los 67 años. Y como muchos del servicio silencioso, su historia corre el riesgo de convertirse en nota al pie. A menos que mires lo que la Marina eligió preservar. Su nombre fue llevado adelante en buques como el USS Underwood, FFG-36, explícitamente nombrado en su honor. Hay 2 maneras de contar esta historia. Una es la versión de leyenda. Un comandante de ojos fríos atacado por los japoneses que dispara sin piedad y destruye un número imposible de embarcaciones, porque eso es lo que la guerra demandaba y porque estaba construido para ese tipo de matemática. La otra es el registro documentado. Un atleta de la Academia Naval con cerebro de ingeniero del MIT, lanzando repetidamente ataques bien planificados y ejecutados inteligentemente, penetrando fríamente defensas de escolta y trayendo su submarino de regreso a casa a través de contramedidas extremadamente severas. Ambas son verdaderas, ambas son notables. Pero aquí está lo que importa. El don de Underwood no fue que no sintiera miedo. Fue que no dejó que el miedo escribiera el procedimiento. Cuando la elección racional es retirarse, él pregunta algo diferente. ¿Qué cree el enemigo que haré? Luego hace lo inesperado. Porque lo inesperado es a veces el único espacio que queda donde existe la supervivencia. Y esa es la historia real. La historia es que la disciplina puede parecer coraje, y el coraje puede parecer calma. Lo que los registros oficiales preservan es tonelaje y fechas. Lo que no mencionan es el sonido del acero quejándose en la oscuridad, el sabor del aire envenenado por baterías, los minutos interminables, esperando que la siguiente carga de profundidad sea la que rompa el casco. No mencionan que cada decisión de Underwood dependía de aceptar que el miedo existía pero no tenía voto. La leyenda dice que fue invencible, la realidad es que fue meticuloso. Y en guerra submarina, lo segundo es más peligroso que lo primero. Algunas historias no caben en lápidas, pero perduran en la manera en que enfrentamos lo imposible. No con arrogancia, con preparación, no con bravuconería, con cálculo. Y cuando no hay respuesta correcta, con la voluntad de elegir la respuesta menos incorrecta y sostenerla hasta que el océano se abra nuevamente. Si estás viendo esto, nos gustaría saber desde dónde nos acompañas. Y si quisieras compartir si alguien en tu familia sirvió en la Marina, o si conocías la historia de Gordon Underwood antes de este momento, nos interesa conocerlo. No como dato, sino como memoria. Porque estas historias solo permanecen vivas cuando se cuentan.